Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Manuel, y hoy estamos aquí para hablar de algo que todos conocemos muy bien, algo que nos pone nerviosos, nos hace llegar tarde al trabajo y nos roba horas de vida. Bella, ¿ya sabes de qué vamos a hablar hoy? Buenas tardes, oyentes. Soy Bella y estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Manuel, creo que sé exactamente de qué hablas. ¿Es el tráfico? Porque esta mañana tardé casi 1 hora y media para llegar aquí y normalmente el camino toma solo 20 minutos. Exactamente. El tráfico. Ese gran problema que tienen casi todas las ciudades del mundo. Y oyentes, antes de continuar, queremos preguntarles algo importante. ¿Ustedes también tienen problemas de tráfico en su ciudad? Escríbanos en los comentarios. Queremos saber dónde viven y cómo es el tráfico allí. Sí, por favor, cuéntenos. Es muy interesante saber cómo es la situación en diferentes países y ciudades, porque el tráfico no es igual en todos los lugares. Manuel, ¿cómo es el tráfico aquí normalmente? Bueno, depende mucho del horario. Por la mañana, entre las 7 y las 9, el tráfico es terrible. Todos van al trabajo al mismo tiempo, los niños van a la escuela, y las calles se llenan de coches. Es muy difícil moverse. Yo a veces prefiero salir muy temprano, a las 6 de la mañana, para evitar ese problema. Eso es muy inteligente, Manuel. Yo también hago eso algunas veces, pero no siempre es posible, ¿verdad? Hay días que tienes reuniones temprano o que simplemente no puedes salir antes, y entonces te quedas atrapada en el tráfico sin poder hacer nada. Exacto. Y hay otro momento muy complicado. Por la tarde, cuando la gente sale del trabajo. Generalmente entre las 5 y las 7, las calles vuelven a llenarse. Yo llamo a ese momento la hora pico. ¿Ustedes conocen esa expresión, oyentes? La hora pico es cuando hay más tráfico en el día. Qué buena expresión, Manuel. La hora pico. Y oyentes, en algunos países dicen también hora punta. Las dos expresiones son correctas y muy comunes en español. Ahora díganos, ¿cuál expresión usan más en su país? Escríbanos en los comentarios. Me encanta cuando los oyentes participan. Es una gran manera de aprender español de forma natural. Bella, ¿cuáles crees tú que son las principales causas del tráfico en las ciudades? Hay varias causas, Manuel. La primera y más obvia es que hay demasiados coches. En los últimos años, muchas familias tienen 2 o 3 vehículos. Antes, una familia tenía solo uno o ninguno. Eso significa que hay muchos más coches en las calles que antes. Tienes razón. Y eso está conectado con otro problema, el transporte público. En muchas ciudades, el transporte público no es bueno. Los autobuses son lentos, los metros están llenos y las personas prefieren usar su propio coche porque les parece más cómodo y más rápido. Eso es un ciclo interesante, ¿no? Más coches en la calle significa más tráfico. Más tráfico significa que el autobús también se retrasa. Y si el autobús se retrasa, la gente prefiere usar el coche. Entonces, el problema crece más y más. Es un círculo vicioso, como dicen. Y oyentes, ¿cómo van ustedes al trabajo o a la escuela? ¿En coche? ¿En autobús? ¿En metro? ¿En bicicleta? Cuéntenos en los comentarios. Es muy interesante saber cómo se mueve la gente en diferentes partes del mundo. Otra causa importante del tráfico son los accidentes. Cuando hay un accidente en la carretera, todo el tráfico se detiene o se vuelve muy lento. Una vez tuve un accidente pequeño en la autopista, nada grave, pero el tráfico que se formó detrás fue enorme. Había coches parados por más de 5 kilómetros. Eso es muy común, Bella. Y lo frustrante es que a veces el accidente ya se resolvió, pero el tráfico sigue lento por mucho tiempo después. Los expertos llaman a eso el efecto acordeón. ¿Conocen ese término, oyentes? Como el instrumento musical, que se abre y se cierra. Así es el tráfico después de un accidente. ¡Qué imagen tan clara! Manuel, ¿tú has tenido alguna experiencia muy mala con el tráfico? Sí, una vez muy memorable. Fue hace unos años, cuando iba a la boda de un amigo muy querido. Salí de casa con tiempo suficiente, pensé. Pero había un accidente grande en la carretera principal, y el tráfico estaba completamente bloqueado. No había manera de salir. No. ¿Y qué pasó? ¿Llegaste a la boda? Llegué, pero tarde, muy tarde.
La ceremonia ya había empezado cuando entré a la iglesia. Todos me miraron. Fue muy incómodo. Mi amigo me miró con cara de enojo y yo solo pude levantar los hombros. Después le expliqué todo y él entendió, pero fue un momento muy difícil. Pobrecito Manuel, ese tipo de situaciones son muy estresantes. Y oyentes, ¿ustedes han llegado tarde a algo importante por culpa del tráfico? Cuéntenos su historia en los comentarios. Seguro que muchos de ustedes tienen anécdotas similares. Sí, el tráfico genera mucho estrés, y eso tiene consecuencias para la salud también. Los estudios dicen que las personas que pasan mucho tiempo en el tráfico tienen más problemas de ansiedad, duermen peor y están más cansadas durante el día. Eso tiene sentido. Imagínense estar sentados en un coche, sin poder moverse, escuchando bocinas, mirando el reloj porque llegas tarde. Eso es muy estresante para el cuerpo y para la mente. Yo cuando estoy en el tráfico, a veces me pongo de muy mal humor. Yo también, Bella. Es casi imposible no frustrarse, aunque he aprendido algunas técnicas para mantener la calma. Por ejemplo, escucho música que me gusta, o podcasts interesantes como este. Así el tiempo pasa más rápido y no me concentro tanto en el tráfico. ¡Qué buena idea! Y oyentes, tal vez algunos de ustedes escuchan Wow Spoken Spanish mientras están en el tráfico. Si es así, nos encanta saber eso. El tráfico puede ser un buen momento para practicar el español, ¿no creen? Totalmente de acuerdo. Convertir un momento difícil en una oportunidad de aprendizaje. Eso es muy positivo. Bella, hablemos de las soluciones. ¿Qué pueden hacer las ciudades para reducir el tráfico? Hay muchas ideas interesantes. Una de las más populares es mejorar el transporte público. Si los autobuses y los metros son rápidos, limpios, puntuales y económicos, más personas los van a usar. Y si más personas usan el transporte público, hay menos coches en las calles. Eso es lógico. Pero mejorar el transporte público cuesta mucho dinero. Las ciudades necesitan invertir en nuevas líneas de metro, en más autobuses, en mejores estaciones. No todas las ciudades tienen ese dinero disponible. ¿Verdad, Dad? Otra solución que muchas ciudades están probando es el cobro por circulación. Eso significa que si quieres entrar con tu coche al centro de la ciudad, tienes que pagar una tarifa. Con ese dinero, la ciudad mejora el transporte público. Y si muchas personas no quieren pagar, usan otros medios de transporte. Esa idea existe en ciudades famosas como Londres o Estocolmo. Y dicen que funciona bastante bien. El tráfico en el centro de esas ciudades ha bajado mucho desde que empezaron con ese sistema. ¿Ustedes estarían dispuestos a pagar para entrar a su ciudad en coche, oyentes? Es una pregunta importante, porque hay personas que dicen que eso no es justo. ¿Por qué tengo que pagar para usar la calle? Pero otros dicen que si ayuda a reducir el tráfico y la contaminación, vale la pena pagarlo. La contaminación es otro tema muy importante relacionado con el tráfico. Los coches producen gases que contaminan el aire. En muchas ciudades grandes, la calidad del aire es muy mala, especialmente en los días con mucho tráfico. Eso afecta la salud de todas las personas. Por eso muchas ciudades están promoviendo el uso de coches eléctricos. Los coches eléctricos no producen esos gases contaminantes, pero todavía son bastante caros y necesitas lugares especiales para cargarlos. Esa infraestructura no existe en todos los lugares todavía. El futuro del transporte es un tema fascinante. Oyentes, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que los coches eléctricos van a resolver el problema del tráfico y la contaminación? Déjenos su opinión en los comentarios. Y hay otra solución que está creciendo mucho: trabajar desde casa. Durante la pandemia, muchas personas empezaron a trabajar desde su casa y el resultado fue muy claro: mucho menos tráfico en las calles, menos coches en la mañana, menos coches en la tarde. Sí, ese fue uno de los pocos efectos positivos de ese periodo difícil. Muchas empresas descubrieron que sus empleados pueden trabajar bien desde casa, y los empleados descubrieron que no necesitan perder 2 horas al día en el tráfico. Aunque trabajar desde casa también tiene sus desafíos, no todo el mundo tiene un espacio cómodo para trabajar, y algunas personas extrañan el contacto con sus compañeros. Por eso muchas empresas han adoptado un modelo híbrido, algunos días en la oficina, algunos días en casa. Así se reduce el número de personas que viajan todos los días, y el tráfico mejora un poco.
Bella, ¿tú qué haces cuando estás atrapada en el tráfico y te pones nerviosa? ¿Tienes algún truco especial? Sí, tengo varios. Primero, siempre tengo música buena en el coche. Eso ayuda mucho. Segundo, a veces llamo a mi mamá o a una amiga con el teléfono manos libres. Así aprovecho el tiempo para hablar y no me siento tan sola. Y tercero, trato de salir antes de las horas pico cuando puedo. Esos son consejos muy prácticos, Bella. Yo también tengo uno que me funciona muy bien. Uso aplicaciones de navegación que me muestran el tráfico en tiempo real. Así puedo elegir la ruta más rápida y evitar las calles más congestionadas. Ah, sí. Esas aplicaciones son maravillosas. Yo uso una que me avisa cuando hay un accidente adelante o cuando hay policía en la carretera. Me ahorra mucho tiempo y muchos nervios. Oyentes, ¿qué aplicaciones usan ustedes para manejar? Escríbanos en los comentarios. Bella, hablemos también de algo que muchas ciudades están haciendo: crear carriles exclusivos para bicicletas, las ciclovías. Eso anima a más personas a ir en bicicleta en lugar de en coche. Las ciclovías son una solución excelente. Son ecológicas, económicas y además las personas hacen ejercicio mientras se transportan. Dos cosas al mismo tiempo. ¿Hay muchas ciclovías en su ciudad, oyentes? En algunas ciudades europeas, como Ámsterdam o Copenhague, la bicicleta es el medio de transporte más popular. Mucha gente va al trabajo, a la escuela, al mercado, en bicicleta. Es completamente normal. Pero en otras ciudades, especialmente con clima difícil, es más complicado. El clima es un factor importante. En ciudades con mucha lluvia o con mucho calor, es difícil ir en bicicleta todos los días. Nadie quiere llegar al trabajo completamente mojado o sudado, pero donde el clima lo permite, la bicicleta es una solución perfecta. Oyentes, ¿qué soluciones tienen en su ciudad? Cuéntenos en los comentarios, porque podemos aprender mucho de las experiencias de personas de todo el mundo. Ha sido una conversación muy rica hoy. Hablamos de las causas del tráfico, de las consecuencias para la salud y el medio ambiente, y de las posibles soluciones. Y también compartimos algunas anécdotas personales. Exactamente. Y recordemos siempre que el tráfico es un problema complejo que no tiene una solución simple. Necesita esfuerzos de muchas partes, los gobiernos, las empresas y también nosotros como ciudadanos. Cada pequeña decisión que tomamos, como usar el transporte público o ir en bicicleta, puede hacer una diferencia. Muy bien dicho, Bella. Y a todos los oyentes que están aprendiendo español con nosotros, lo están haciendo muy bien. Escuchar conversaciones naturales como esta es una de las mejores maneras de mejorar el idioma. Sigan practicando. Y si tienen preguntas sobre el vocabulario que usamos hoy, o si quieren que expliquemos algo con más detalle, escríbanos en los comentarios. Leemos todos los comentarios y nos encanta ayudarlos. Así es. Estamos aquí para ustedes. Gracias por acompañarnos hoy en Wow Spoken Spanish. Ha sido un placer hablar sobre este tema tan importante y tan cotidiano. Sí, muchas gracias a todos por escucharnos. No olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita para recibir una notificación cada vez que publicamos un nuevo episodio. Y compartan este episodio con alguien que esté aprendiendo español. Así le ayudan a practicar y a aprender de manera natural y divertida. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Buenas tardes a todos y hasta pronto. Recuerden, cada día que practican español están un paso más cerca de hablar con confianza. Ustedes pueden. Hasta la próxima.